Bien, estamos con Fabián Novak, internacionalista de la Universidad Católica y, en fin, experto en todos estos temas. Fabián, buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal, Jaime? Tratemos de, digamos, entrar en cierto detalle acerca del contenido de este fallo, ¿no es cierto? El Perú ha pedido pronunciamiento de la Corte de la Haya, entiendo, sobre dos puntos. Uno se refiere a si hay o no hay límite, o mejor dicho, pedirle que delimite, porque el Perú parte del supuesto de que no hay límite marítimo, no hay tratado de límites, y además que lo limite por la línea de equidad o la línea equidistante, en fin, no sé exactamente cómo se llama, ¿no? Y lo otro es el tema este del triángulo externo, que, en fin, pero lo principal es lo primero, ¿no es cierto? Esto es así. Efectivamente, o sea, hay un triángulo llamado interno, sobre el cual, digamos, se superponen las posiciones de Perú y Chile. Y como tú bien lo has dicho, ahí hay un primer punto controvertido que tiene que ver con el hecho de que si hay o no límite marítimo, que es lo primero que va a tener que resolver el tribunal, si hay o no límite marítimo. Si el tribunal resuelve que no hay, mejor dicho, que sí hay límite marítimo, tendría que determinar en qué espacios, porque tanto que diga que sí o que no, hay que esperar a saber si es que está señalando que hay límite marítimo en las 200 millas o hay límite marítimo hasta la milla 12 o hasta qué sector. O sea, no necesariamente si la Corte, por eso decía yo, hay que escuchar el fallo completo, porque si la Corte empieza diciendo hay límite marítimo, ¿no es cierto? No hay que infartarse, hay que esperar para ver, bueno, claro, si hay límite podría marítimo, decir hay límite marítimo hasta la milla 12 y a partir de ahí funciona el principio de equidistancia. Efectivamente, eso es una posibilidad. Eso es algo que se está especulando, ¿no? Es una especulación, es una probabilidad dentro de las muchas que hay. Como también podría decir que no hay límite marítimo en toda la zona y por tanto delimitar desde el punto de inicio de la frontera, que ese es otro tema controvertido, porque acordémonos que Chile habla del hito 1 y nosotros los peruanos del punto Concordia, que es en realidad el punto a la orilla del mar. Para nosotros ese punto controvertido, por ejemplo, es muy difícil de que Chile pueda ganar, pero ese es un punto que la Corte va a tener que determinar, primero, desde dónde parte la línea y segundo, cuál es la línea. ¿Cuál es la línea? Y en el caso del triángulo externo... A ver si podemos ver el mapa, por favor, que tenemos. Bueno, ahí está el paralelo, que es la línea, digamos... La línea roja. La línea roja, ¿no es cierto? Sí. Que es el límite actuante, digamos, efectivo en este momento. El Perú está pidiendo la equidistancia, que es esa línea que está... Esa línea celeste. Esa línea celeste, ¿no es cierto? Así es. Entonces ganaríamos, si se nos da eso, todo ese triángulo azul, digamos, ¿no? O celeste. Que son, claro, digamos, 38.000 kilómetros cuadrados aproximadamente. Ya. Y el triángulo externo es ese de color naranja que está, digamos, a la izquierda en la pantalla, ¿no es cierto? Es, que es parte de nuestro dominio marítimo y más bien es alta mar para Chile. O sea, está más allá de las 200 millas chilenas. Claro, o sea, no pertenece a Chile en ningún caso, caso. Tampoco ahora. En ningún caso. Lo que sucede es que recordemos que Chile tiene la famosa tesis, que es un poco estrambótica, pero es una tesis finalmente del mar presencial, donde ellos quieren extender sus derechos, ¿no es cierto?, más allá de la milla 200, lo cual no es aceptable por ningún Estado del mundo. Por eso no lo han defendido ahora en la Haya, ¿no? Sí. Bueno, ellos han señalado que sí, por eso justamente ¿Sí? Pelet y compañía han señalado que Chile no puede sustentar válidamente, de acuerdo al derecho internacional actual, derechos más allá de la milla 200. Ahora sí, regresamos nuevamente al mismo mapa. Yo lo que no entiendo es cómo podrían, porque hay, digamos, no sé, a mí me ha parecido un poco, hasta cierto punto, un error plantearlo del triángulo externo como algo distinto, porque podrían darnos simplemente el triángulo externo, con lo cual no hemos ganado prácticamente nada, porque en el triángulo externo nosotros podemos pescar tranquilamente ahora también, ¿no es cierto? Porque no le pertenece a Chile, por más que hablen en teoría del mar presencial y todo. Y podría ser el pretexto para decir, ya les dimos a ustedes el triángulo externo, conténtense con el resto. Sí, bueno, yo he escuchado algunas críticas en relación al tema del triángulo externo, sobre todo porque el triángulo externo, digamos, en realidad existe a partir del paralelo, o sea, a partir de que supuestamente existe el paralelo. Entonces, yo he escuchado a técnicos criticando la formulación
de la demanda en ese punto. Sin embargo, lo cierto es que al haber una controversia, porque finalmente Chile no reconoce ese espacio, lo que el Perú no ha pedido es que, digamos, su petición sobre ese espacio es diferente, porque lo que ha dicho es que la Corte declare que el Perú tiene derechos soberanos exclusivos sobre esa zona. Exclusivos. Es una declaración lo que le ha pedido el Perú a la Corte, más que una definición de derechos exclusivos. Eso sí es una ganancia. Exactamente. Claro. ¿No? Ahora volvamos nuevamente al mismo mapa, por favor. Pero si nos reconociesen el triángulo externo y no reconocieran la línea de equidad, esa línea azul, digamos. En el triángulo interno, sí. En el triángulo interno, eso es algo que no se entendería, porque el triángulo externo se forma en su punto, digamos, sur, en el extremo de la línea de equidistancia. Entonces, ¿cómo no nos reconocerían la línea de equidistancia y sí nos reconocerían un triángulo externo? Es imposible. Sí, estamos de acuerdo. Yo coincido contigo en que están entrelazados ambos espacios. En realidad es un solo espacio. Sí, pues. Lo que sucede es que gráficamente se ha hablado de triángulo interno y externo. Perú ha separado los dos puntos en su demanda. Los ha separado, exactamente, los ha separado. Bueno, no vamos a entrar a críticas en este momento, pero sí lo he escuchado, el tema de la separación. Sin embargo, creo que en todo caso la posición peruana ha sido correcta en el sentido de plantear todo ese espacio, ¿no es cierto? Más allá del detalle de colocarlo, digamos, en dos espacios, en fin, pero finalmente estamos hablando de un gran espacio marítimo que está en juego y que finalmente coincido en que es muy difícil reconocer tan solo el triángulo externo, el denominado triángulo externo, sin que tocar en algo el triángulo interno, no. Ahora, ¿en qué se basaría, a ver si podemos regresar nuevamente al cuadro, en qué se basaría la hipótesis, la especulación de la que se está hablando, de que podrían darnos, digamos, le podrían dar a Chile el paralelo solamente hasta la milla 12 y a partir de ahí una línea equidistante? Digamos que de todos modos sería una ganancia, es menos que lo que estamos pidiendo, pero sería una ganancia de todos modos importante. Sí, lo que han venido... ¿En qué se basaría una alternativa como esa? Sí, bueno, básicamente los que han venido especulando sobre qué posibilidades hay del fallo, porque en realidad es una especulación, Jaime, lo que sostienen es que, digamos, si es que la Corte le da un peso mayor a algunos actos ejercidos de posesión de este espacio marítimo, más allá de lo que le ha solido dar en estas últimas sentencias del 2007 en adelante, es decir, de alguna manera le da más importancia a la práctica, a la costumbre, que a la inexistencia de tratados. Muchos dicen, bueno, la Corte le ha dado en los últimos fallos más importancia a la costumbre. Digo, es al revés, por eso digo, si volviera, por ejemplo, a sus fallos anteriores al año 2007, donde le daba mucho peso al tema de la costumbre, y la Corte optara por un fallo, digamos, más balanceado, por decirlo de alguna manera, algunos dicen, bueno, podría ser que el paralelo vaya hasta la milla 12, otros dicen, como el caso del embajador Manuel Rodríguez, hasta la milla 3, ¿no es cierto? Y de ahí la equidistancia. Pero repito, es especulación pura, porque en realidad no sabemos qué cosa esté dentro del criterio de la Corte. Yo personalmente creo que en términos generales el fallo va a ser favorable al Perú, es lo que creo, pero lo creo no en base a mi nacionalidad, simplemente a mi deseo como peruano de que el Perú gane, sino que técnicamente los fallos de la Corte desde el año 2007 con el caso Nicaragua-Honduras, el año 2009 con el caso Rumanía-Ucrania y luego el año 2012 con Colombia-Nicaragua, además del Tribunal del Mar, la Corte Permanente de Arbitraje, que han ido en la misma línea, van por los principios que el Perú ha sostenido invariablemente. Principio de equidistancia. Segundo, porque el objeto de la delimitación marítima, así lo ha dicho la Corte, es que en la medida de lo posible haya cierta proporcionalidad en los espacios marinos. Por eso es que ellos hacen un test de proporcionalidad, porque buscan en la medida de lo posible que haya una cierta distribución equitativa de las aguas. Y luego el hecho de decir que no todo acuerdo en el que se señale un límite es tratado de límites, porque esos límites pueden establecerse, como en el caso del Perú-Chile, para fines pesqueros, o pueden establecerse para fines más bien temporales o prácticos. Y así incluso lo establece el artículo 74 de la Convención del Mar,
donde dice que efectivamente los estados pueden celebrar acuerdos temporales, acuerdos de carácter práctico, pero que eso no implican tratados de límites marítimos. Entonces, esta jurisprudencia fundamentalmente construida a partir del año 2007 en adelante, no digo exclusivamente porque los fallos de la Corte sobre este tema vienen desde el año 69, pero desde el año 2007 se han mantenido una serie de preceptos y principios que el Perú ha sostenido en este caso. Entonces, he escuchado que cabe la posibilidad de que la Corte empiece a, digamos, leer el fallo y se oriente por un criterio como el que está señalando, un criterio apegado a derecho, es decir, la línea equidistante, etcétera, no a la práctica, sino al derecho. Y podría comenzar diciendo, bueno, digamos, describiendo una línea provisional, teórica. Si la línea, no sé cuál es el término técnico, digamos, la línea que establecemos provisionalmente es esta, la línea equidistante. Pero revisando la práctica, revisando los actos propios de los dos países o del Perú, en fin, introducimos unas variaciones. Y eso puede ocurrir entonces en el fallo, y las variaciones podrían ser este asunto de que el paralelo solamente hasta la milla 12 o la milla 3, o de repente es al revés, de repente la línea, ¿cómo se llama? Equidistante hasta la milla 12, y a partir de ahí el paralelo también podría ocurrir, porque yo no veo... Lo que pasa es que es más difícil que partan digamos, que partan con la equidistancia y terminen en paralelo. Eso lo veo más improbable. Digamos que en todo caso, si algún asidero la Corte le va a atribuir a los argumentos chilenos, yo creo que más lo van a favorecer en las millas iniciales, que corresponden a la zona del mar territorial, y no más bien al revés, ¿no? De acuerdo. Ahora, este es un caso muy sencillo, ¿no? A ver si tenemos la siguiente, no la siguiente, sino la subsiguiente imagen de uno de los fallos, Nicaragua. Ese es Honduras, Nicaragua, ¿no? Entonces la línea que se establece finalmente es la línea roja, ¿no? Entiendo que es una línea compleja. Claro, lo que pasa es que ahí está justamente marcado en azul y negro lo que planteó Nicaragua y lo que planteó Honduras. Y bueno, como vemos, ahí también habían islas, y por esa razón es que hay esas curvas, digamos, que pueden quizás el televidente parecerles algo extrañas, pero eso tiene que ver con las islas ubicadas o las formaciones ubicadas en esa zona. Lo interesante en el caso Nicaragua-Honduras es que se dice de manera muy clara que, como ya lo señalé, no cualquier acuerdo provisional entre estados en los que se haga referencia a un supuesto límite es un tratado de límites marítimos, sino que el tratado de límites marítimos goza de ciertas características adicionales que, digamos, son las que el Perú precisamente plantea no existen en el presente caso. Por eso es que este caso Nicaragua-Honduras es tan importante, el año 2007, y por eso que creo que no es casualidad de que el Perú plantee la demanda del año 2008, o sea, el año siguiente, ¿no? A ver, siguiente.